Martínez, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Stephanie. Buenos días. Un saludo a los televidentes. En la reunión con el presidente, el sector industrial planteó 5 propuestas para fortalecimiento económico, para agilidad normativa, empleo, fortalecimiento externo y también atracción de inversionistas. Todos estos deben ser analizados en un contexto económico actual. Entonces, para empezar con eso, frente a la caída en el precio del petróleo o un problema fiscal, menos ingresos, ¿qué propone su sector o qué propuso su sector al gobierno? Gracias, Stephanie. Me gustaría iniciar señalando que el sector empresarial llegó a la Presidencia de la República con un mensaje de desarrollo nacional. En relación a su pregunta, hemos hecho varios planteamientos. Algunos de ellos tienen relación a cómo darle más liquidez a las cuentas fiscales, por ejemplo, agilitar la venta de bienes inmuebles que tiene en manos de este momento Inmobiliar, la empresa Inmobiliar, suman alrededor de 1.500 millones de dólares. También la venta de la cartera del BIES, en el exterior hay apetito por este tipo de cartera, estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares. Agilitar el proceso de otorgamiento de créditos y cofinanciamiento entre la banca pública, la banca privada, para darle mayor viabilidad a la construcción y a la vivienda en términos generales. Y también hemos planteado la posibilidad de que se analice una amnistía tributaria. Todos estos factores, Stephanie, con la necesidad de darle mayor liquidez y recursos al aparato estatal. Y en ese mismo campo, usted hace 4 planteamientos concretos. Entre las medidas que puede tomar el gobierno frente a esta situación económica que también se espera este año, ¿no propusieron o no creen ustedes también que podría ser necesario un recorte aún mayor en el presupuesto general del Estado, si estamos hablando de liquidez? O el ministro de Finanzas hacía referencia al 15% que están autorizados a ajustar del presupuesto. El 15% todavía no lo han reducido. ¿No hace falta ajustar, por ejemplo, el gasto corriente? El gasto corriente, por principio, es bastante complejo reducirlo. Por eso hemos propuesto que a través de alianzas público-privadas se le dé más espacio a la inversión productiva, para que la inversión del Estado en ejes como educación, salud, vivienda, etcétera, pueda enfocarse desde el financiamiento estatal justamente, y que la inversión privada complemente en temas, por ejemplo, de infraestructura, vialidad, carreteras, etcétera, etcétera. Es así que se ha suscrito este convenio y este decreto de cooperación pública-privada, que requiere, desde nuestro punto de vista, algunos ajustes, pero que ya es una señal importante para que la inversión privada llegue a potenciar esos temas que tradicionalmente han estado financiados con los recursos del sector público. Bueno, esos son los caminos que ustedes han planteado. Ahora, se han anticipado también salvaguardias generalizadas, alza de aranceles, independientemente del país de origen. Esta noche o en los próximos días estarían ya por anunciar cómo quedarían fijados. Y frente a esto, ustedes han pedido que se preste atención, uno, a la transitoriedad y a que estemos también alineados a los criterios de la OMC. ¿Qué más? Varias cosas. Tal vez el que usted ha señalado, Stephanie, es el más importante. Darle un orden a la medida en términos normativos para no tener luego retaliaciones comerciales. Segundo, que no se incluyan insumos, materias primas y bienes de capital, porque eso puede afectar al aparato productivo y, por tanto, detener competitividad y productividad, y el efecto puede ser contrario al esperado. Tercero, que se aplique a partir de la entrada en vigencia de la norma. ¿Por qué? No se puede afectar a las mercaderías que están en tránsito en este momento. Cuarto, por ejemplo, que no se afecte a productos de primera necesidad. Y una serie de cosas adicionales que hemos planteado para que la implementación de la medida no genere un efecto perverso en el aparato productivo. Sabemos y estamos conscientes que una medida de esta naturaleza tiene, por principio, un efecto colateral en la economía. Puede haber un efecto en precios, puede haber un efecto en recaudación impositiva, pero una vez que se ha decidido tomarla, lo que se debe hacer es precautelar que esto no tenga un efecto, sobre todo en el empleo y en la producción, Stephanie. Ahora, me piden que no se apliquen, usted se refiere a los nuevos aranceles, a la mercadería que ya tengan acá en aduana, pero que hay otro tema también. Los nuevos aranceles producen un encarecimiento del precio para el consumidor, y si bien, suponiendo que no les llegan a cobrar los aranceles nuevos, por ejemplo, para los productos que ya hayan traído, ¿quién va a controlar en cambio
o garantizar que esos productos vayan a salir al mercado, pero también con el precio anterior, porque lo que suele ocurrir es que ya suben el precio a los productos y a la larga, como siempre, es el consumidor el que termina pagando los platos rotos. Sí, ese control lo tienen que hacer las autoridades sin lugar a duda, Stephanie, porque justamente es lo que se debe evitar. Creemos que lo importante es que también los aranceles, los montos arancelarios que se van a sobrecargar como parte de la salvaguardia, no sean niveles que impidan justamente ese nivel de abastecimiento interno, porque en ese momento se contrae la oferta de tal manera que puede generar un efecto perverso en los precios. Es decir, estando conscientes de que va a haber un efecto y hay que partir de eso, lograr que ese efecto sea el menor posible en el consumidor, como usted bien ha señalado. Claro, ahora un aumento de los precios no se da necesariamente solo cuando hay desabastecimiento. Yo destacaba el tema del consumidor porque aquí no se trata solamente de la afectación al empresario o al grande industrial. La ecuación es directa, le suben el arancel al importador y le van a traspasar el precio al consumidor. O por ejemplo, si la medida es transitoria, como se espera o como ustedes proponen, los precios van a haber subido en esos productos, pero si luego se quitan después los aranceles, pasa este periodo de transitoriedad, ¿quién va a bajar los precios? Entonces, ¿qué pasa en el mercado cuando hay un encarecimiento significativo? Justamente, Stephanie, eso es lo que hemos planteado al gobierno en términos estructurales, porque la medida es una medida coyuntural. Y el planteamiento de fondo es que generemos más inversión productiva. Esa inversión productiva, a su vez, lo que va a generar es más oferta y esa oferta va a hacer que el mercado automáticamente corrija los precios. En tanto la oferta sea más diversificada y el portafolio de productos al cual puede tener acceso el consumidor sea mayor, los precios, sin lugar a duda, van a empezar a bajar por una connotación natural del mercado. Aspiramos y esperamos a que no haya un incremento de precios que desubique al consumidor, que afecte al consumidor de una manera nociva. Pero el tema de fondo es que hay que enfocarse en la inversión productiva y en la inversión privada. Esa es la única forma de darle sostenibilidad a la economía en el largo plazo y crecimiento y mayor productividad y generar mayores réditos sociales y económicos para dar mayor tasas de empleo productivo. Y en ese punto es importante porque se ha reconocido la necesidad de trabajar en conjunto el sector privado, el sector público. También recordemos el convenio para que inversionistas privados puedan invertir en el sector público, pero ustedes han propuesto ya algunas acciones para atraer la inversión. ¿Ven realmente dónde van a poder invertir? Por ejemplo, si es que planteamos la opción de que se lo pueda hacer ya en los proyectos que esté llevando a cabo el Estado en el sector público, ¿como cuáles? Por ejemplo, hay un amplio interés que se discutió el día lunes en la reunión de que inversionistas privados tengan acceso a la operación de la planta de gas natural en Bajo Alto. Y hay otros inversionistas también interesados en ingresar al mercado nacional con el tema de gas natural. Pero no solo eso, Stephanie, también hay interés en infraestructura. En este momento estamos en el trabajo justamente de detectar dónde puede participar el sector privado, porque el decreto fue firmado hace varias semanas. Pero también hay otros proyectos muy interesantes. Se le ha presentado al señor presidente de la República y a las distintas autoridades una serie de proyectos, más de 15 proyectos que suman aproximadamente 550 millones de dólares. ¿Donde habría interés en invertir? Ciertamente, pero requieren de una decisión rápida por la vía presidencial. Por ejemplo, hay detalles que se deben viabilizar. Hay sectores que están muy interesados en construir centros comerciales, hoteles, fomentar el turismo, pero pueden hacerlo en bienes donde actualmente el Estado ha tenido participación o que están en desuso por parte del Estado y que deben ser trasladados al sector privado, evidentemente a través de una venta, y allí puede el sector privado potenciar eso que ya se va convirtiendo en el sector real de la economía. No necesariamente la inversión privada tiene que llegar en los espacios donde tradicionalmente ha estado la inversión pública, pero también en otros sectores, hotelería, turismo, construcción, vivienda, agroindustria, energía, etcétera, etcétera. Han hablado también sobre, en esa reunión, en cuanto a la eficiencia y a la agilidad normativa, que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. No basta tampoco con eliminar solamente esta famosa tramitología, que no es nada nuevo, que ya se lo ha venido conversando desde hace mucho tiempo, lo cual es indispensable, pero también es cómo están contempladas las regulaciones, las normas. ¿Han pedido ustedes que haya una estabilidad o una pausa, si es que se lo puede llamar así, una pausa normativa? ¿Y qué respuesta han tenido sobre eso?
Hemos tenido una buena respuesta, Stephanie, porque desde el Ejecutivo se ha comprendido que el empresario necesita un horizonte de planificación de largo plazo. Presentamos allí también unas cifras, un importante estudio que realizamos en los 2 últimos años devela que entre 2013 y 2014, sin contabilizar normativa técnica, se emitieron 1.500 regulaciones relacionadas con el aparato productivo, de temas tributarios, laborales, ambientales, societarios, aduaneros, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 3 normas aproximadamente por día si contabilizamos días hábiles. Entonces, en un entorno como el actual, tan complejo, en que el empresario tiene que buscar eficiencias, tiene que enfocarse en la productividad, en la innovación, sin lugar a duda tener un entorno cambiante en el ámbito normativo genera una distracción justamente de ese enfoque para darle más competitividad a la economía nacional. Pero cuando usted dice que han recibido una buena, cuando usted dice que han recibido una buena respuesta, hay un ofrecimiento, pero para ya no, digamos, para que no haya tanta nueva normativa, como ustedes señalan, que hay una pausa normativa en determinado tiempo. Una pausa normativa, Stephanie, y segundo, un periodo por el cual, o un espacio de consenso previo para discutir normas que se van a emitir. Ahora, en lo de fondo, dado que tuvimos esta reunión el día lunes, lo importante va a ser el seguimiento también, Stephanie, porque aquí ha habido pronunciamientos muy importantes, acuerdos muy importantes, pero lo de fondo es darle seguimiento, porque si esa pausa normativa no se llega a concretar en el día a día, va a ser un esfuerzo incumplido, si uno quiere observarlo de esa manera. Entonces, hemos propuesto que en un mes se le presente al presidente de la República un informe del avance de las 37 propuestas que hemos planteado, y eso lo estamos trabajando ya con los ministros de Estado. Hay distintos temas tributarios, laborales, el mismo tema normativo, pero todo eso va a ser, desde nuestro punto de vista, ya cristalizado en una operatividad mucho más fluida, asumimos que en las próximas 4 semanas. Richard Martínez, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. 7:33, una pausa, y al volver estará en nuestros estudios Antonio Cruz, presidente encargado del Movimiento Nacional de Trabajadores. Su réplica a César Montúfar sobre la socialización del paquete de enmiendas a la Constitución. Regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. Un traidor es un hombre que dejó su partido para inscribirse en otro. Un convertido es un traidor que abandonó su partido para inscribirse en el nuestro. Lo dijo Georges Clemenceau, periodista y político francés.